Bienvenidos a una nueva reunión del seminario Historia y Libertad. Hoy tenemos como presentadora a una colega, amiga, integrante del Friedman Hayek Center, que nos va a hablar sobre la libertad humana bajo la lupa, un debate filosófico sobre el impacto de las neurociencias en nuestra manera de pensar la responsabilidad moral, ¿no? Un tema complejo, pero que Ayelén lo suele hacer sencillo muchas veces. Así que vamos a aprovechar su tiempo que nos comparte generosamente. Ayelén Sánchez es licenciada en filosofía con orientación en lógica y filosofía de la ciencia. Es doctora en filosofía por la Universidad Nacional del Sur. Como dije, es miembro de nuestro Friedman Hayek Center de la Universidad del SEMA, y su área de especialización es la filosofía de la acción, la filosofía de la mente y del lenguaje, ¿no? Y en la actualidad se desempeña como docente en las cátedras de Historia de la Filosofía Moderna, Filosofía del Lenguaje y Nociología en la licenciatura de Filosofía de la Universidad Nacional del Sur, y además también da clases en la maestría en política y estrategias del Departamento de Economía de la misma casa de estudios, ¿sí? Así que tiene varios artículos publicados en distintas revistas especializadas, y ya sin más introducción y aprovechando el escaso tiempo que tenemos, siempre siguiendo la misma lógica, ella nos va a hablar unos 30 minutos aproximadamente, y después tenemos una conversación. Y además, siempre yo sugiero que al final, donde dice preguntas y respuestas, ustedes, el que quiere plantear alguna duda, etcétera, ahí tiene, y Ayelen lee y contesta en la medida de las posibilidades y del tiempo disponible. Así que sin más introducción, muchas gracias como siempre, Ayelen, por participar de nuestro seminario. Esta es una charla que teníamos programada hace 2 meses, y Ayelen justo se había engripado, estaba medio mal de la voz, así que acá estamos recuperando aquel día que no pudimos reunirnos. Bueno, muchas gracias Alejandro por la presentación y por la invitación. Me encanta participar de este espacio siempre y bueno, gracias a todos los que se han conectado hoy para tratar este tema que, como vos dijiste, es un tema amplísimo. Realmente sería muy ambicioso intentar abarcarlo todo en una charla de media hora. Así que lo que yo propuse es un pequeño recorte, sobre todo pensando en la actualidad del tema. Yo creo que hoy en día, sea de un lado o del otro, sea la posición política que uno asuma, la libertad es un tema que está sobre la mesa, y bueno, a mí como dada mi formación en filosofía, siempre me interesa repensar los debates, tratar de hacer explícito de qué estamos hablando cuando estamos hablando de libertad, dado que es un término que tiene muchísimos sentidos, que tiene una complejidad enorme, muchísimos niveles de análisis y demás. Entonces, un poco el aporte de la filosofía siempre es, en principio, digo, es uno de los aportes que uno puede hacer desde la filosofía, eh, ordenar, si se quiere, el debate, ¿no? De intentar en la medida de lo posible arrojar cierta claridad acerca de las posturas que se encuentran en este debate, y a mí particularmente, bueno, por mi formación en el área de lógica, filosofía de la ciencia y demás, siempre me interesó el diálogo de la filosofía con otras disciplinas, ¿no? Y tratándose de estas cuestiones, me interesa mucho el diálogo que tiene la filosofía con la evidencia empírica proveniente de otras ramas. Entonces, bueno, obviamente esto va a ser un recorte muy, digamos, pequeño en cierto sentido, pero la idea es justamente presentar un panorama de qué se está hablando hoy cuando a nivel filosófico y académico digamos, se piensa sobre el tema del libre albedrío, de la libertad, y asociado a eso un tema que creo yo que nos toca a todos, como es el tema de la responsabilidad, ¿no? De la responsabilidad eh, moral.
Eso para empezar. Eh, a ver, cuando se debate acerca de las posibilidades de ser libre, o en qué sentido se dice que los seres humanos tenemos libertad de acción y que por lo tanto somos responsables moralmente de nuestras acciones, hay un concepto que se encuentra en el corazón, por así decirlo, de todos estos debates, ¿no? Que es un concepto, el concepto de determinismo, ¿no? Que más que un concepto es una pregunta, y la pregunta es si el mundo en el que vivimos, es decir, la naturaleza y el mundo social también, es determinista. ¿Qué quiere decir determinismo? Denunciado en términos simples o lo más simple que uno pueda presentarlo. Es bueno, el determinismo es la tesis de que cada acontecimiento del mundo, cada cosa que ocurre, está condicionada por las causas que lo preceden. O sea, que básicamente el mundo es un entramado, por así decirlo, de causas y efectos, y que todo evento presente es el resultado de toda la cadena de causas y de eventos pasados que lo precedieron, ¿no? Esto es claro cuando se observa la naturaleza, en la que ningún fenómeno ocurre, digamos, de manera incausada, no hay una generación espontánea sin que haya causas que estén justamente determinándolo o produciéndolo. Eh, y esta pregunta preocupó siempre a los antiguos. Este no es un tema nuevo. O sea, si uno se remonta a la historia del pensamiento, está esta pregunta, ¿no? Si todo lo que ocurre es el resultado de causas y efectos, bueno, ¿qué pasa con la acción humana? ¿Es una excepción? O sea, ¿nuestras acciones son libres o están también sujetas a determinaciones, ¿no? Entonces, básicamente la tesis del determinismo o adoptar una postura determinista implica justamente adoptar esta visión sobre la realidad de que todo lo que ocurre está determinado a ocurrir de la forma en que lo hace. Por eso yo creo que, digamos, pensando esta charla que tiene un tono, digamos, pretende ser una charla de divulgación y presentar algunas intuiciones, yo creo que la imagen del dominó es una imagen para ilustrar, ¿no? Esta idea en la cual cada pieza va provocando la caída de la siguiente en una cadena así de causas y efectos, ¿no? Bien. Eh, Frente a esta tesis determinista hay autores que han intentado refutarla, que han justamente sostenido que tiene excepciones. Básicamente estos autores van por el lado de dividir, bueno, los hechos naturales, los hechos de la naturaleza, están sujetos a una cadena de causas y efectos, es cierto, pero hay una excepción, que son las acciones humanas, y según los indeterministas, podríamos decir, las acciones humanas son especiales porque están causadas por algo como es la voluntad, la voluntad de actuar de determinado modo. Y la voluntad, como un principio que está en cada uno de nosotros, es una facultad que se determina a sí misma, que no está causada por otra cosa. O sea, la voluntad que está en cada uno de nosotros sería como la fuente de la libertad, por así decirlo, porque eso permite que nuestras acciones no estén sujetas a causas que las determinan, sino a un principio de autodeterminación. O sea, cuando yo tomo una decisión de actuar de determinado modo, para los autores indeterministas, esa acción no está condicionada por causa, sino que está de algún modo impulsada por la voluntad como el principio verdaderamente libre. Bien, esto esbozado de manera súper sencilla porque, como se imaginarán, tiene una serie de variantes y complejidades y demás. Pero en principio tenemos este debate entre deterministas e indeterministas. Acá se inserta justamente esta noción de free will. Free will significa libre arbitrio, libre albedrío en español, que es esta idea de que hay un principio libre en nosotros, que es la voluntad, que nos autodetermina actuar. Voy a controlar el tiempo, no quiero excederme demasiado para dejar jugar el debate. Bien, entonces, justamente esta pregunta que el determinismo y nos abre es, bueno, juguemos a aceptar que el mundo es determinista, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene eso para la acción humana? Eh, digamos, qué espacio queda para nuestra libertad de obrar? Lo cual, así enunciado, parece una tesis abstracta o metafísica, pero toca directamente con problemas muy prácticos y muy concretos, porque si todas las acciones humanas forman parte también de los eventos que están condicionados por causas,
en qué sentido seríamos libres y responsables por nuestras acciones, porque si el determinismo es cierto y abarca también a nuestras acciones, parece ser que no hay posibilidad de actuar de un modo diferente a como actuamos, ¿no? Esa es la tragedia, en teoría, a la que conduce el determinismo, ¿no? Bien, entre los autores que aceptan el determinismo han surgido una serie de estrategias, ¿no? Para decir, bueno, sí, es verdad, el mundo es determinista, incluidas las acciones humanas, pero hay ciertos autores que se denominan compatibilistas que han intentado decir, bueno, pero aún así podemos, en un mundo determinista, defender un sentido en el cual somos libres. O sea, estos autores han intentado proponer otros conceptos de libertad, ¿no? Ellos, por ejemplo, han dicho, bueno, el criterio para que una acción sea libre, por ejemplo, tiene que ver con que esa acción no sea dominada por nuestros impulsos, por nuestras, digamos, emociones, por nuestras inclinaciones ciegas o espontáneas. Esas acciones sí no son libres, sino que lo que es importante para que una acción sea libre es que haya sido determinada, sí, pero por razones. Es decir, que haya habido una deliberación previa, que ese proceso de decisión haya concluido en cuál es el mejor camino, cuál es la mejor acción, cuál es el mejor modo de actuar. Y cuando la fuente de nuestras acciones es la deliberación racional, podemos decir que la acción es libre. Aunque, digamos, podríamos no haber decidido de otro modo, no podríamos haber decidido de otro modo. Pero lo que importa es que la fuente de nuestras acciones, las determinaciones, sean las razones y no las causas meramente físicas o emocionales o impulsivas. Esas son las tesis compatibilistas que se las ingenian para hacer compatible, digamos, un mundo determinista con la posibilidad de que nuestras acciones sean consideradas libres. Bien, pero en este debate viene, digamos, se viene gestando últimamente, hay un resurgimiento, por así decirlo, de una postura incompatibilista fuerte. O sea, lo que van a decir los incompatibilistas van a ser tajantes en este sentido. Van a decir, no, si el mundo es determinista, no hay posibilidades de que exista el libre albedrío. O sea, si el mundo es determinista, nuestras acciones ya están condicionadas y el libre albedrío es una mera ficción. Es una ficción humana, es una ficción, inclusive ellos reconocen, es una ficción que tiene consecuencias positivas para nuestra vida, muchos autores van a decir eso. Es una ficción que surge de ignorar cuáles son las causas que nos determinan, pero en realidad todas nuestras acciones están sujetas a determinaciones. Ahora vamos a ver un ejemplo contemporáneo de esta postura, ¿no? Estos son autores que se denominan incompatibilistas en sentido fuerte. Bien, como a mí me interesa la historia, ¿no? de las ideas, lo que quería en principio señalarles es que este debate que yo les estoy planteando y que de algún modo creo yo que en el mundo actual ha cobrado una nueva vida o un nuevo interés, es un debate que tiene muchísima historia. O sea, no es nuevo. O sea, estamos discutiendo las mismas cosas, pero esencialmente las mismas cosas, pero en otros términos, a partir de, digamos, de nuevas motivaciones, tanto sea políticas, científicas y culturales, epocales y demás, pero el debate en sí no es nuevo. O sea, si nosotros nos remontamos, por ejemplo, yo voy a hablar de los autores en que más me he, entre comillas, especializado, que es la modernidad, a partir del siglo XVII, también siglo XVIII, siglo XIX, nosotros encontramos, por ejemplo, un Spinoza diciendo que el hombre se cree que es libre, cree que tiene libre albedrío, porque el hombre conoce sus deseos y sus intenciones, pero desconoce la causa que determinan esas intenciones. Entonces, la creencia en la libertad humana se basa, de algún modo, la creencia en el libre albedrío, perdón, se basa en la ignorancia de la cadena de causas que nos llevan a actuar de determinado modo, ¿no? Y después tenemos, digo por nombrar simplemente dos ejemplos, ideas como las de Schopenhauer también, que justamente va a decir, somos libres, o sea, creemos que somos libres porque habitualmente o por lo general o en muchas ocasiones hacemos aquello que queremos, pero no somos libres de querer lo que queremos. Schopenhauer va a decir, nuestras intenciones y nuestros deseos en realidad están determinadas. Lo que pasa es que nosotros llamamos libertad a poder actuar en consecuencia de esos deseos y esas intenciones,
pero en realidad la voluntad no es libre. O sea, no hay forma de torcer el querer, por así decirlo, o está esta idea de que uno no puede elegir los deseos que tiene, o no puede elegir las intenciones que tiene. Entonces, básicamente, esa voluntad que consideramos libre está sujeta a determinaciones como cualquier otro fenómeno, ¿no? Bien, se las estoy presentando estas ideas de manera súper breve, simplemente para darles un panorama de que no es una postura en lo absoluto nueva en sus fundamentos filosóficos. Bien, pero de lo que yo les quería hablar hoy, presentarles algunas ideas, porque también me parece interesante que los que defendemos en algún sentido las ideas de la libertad, que sepamos en todo caso contra qué estamos discutiendo o qué hay del otro lado o qué cuestiones se ponen en juego, ¿no? En este debate. Hoy en día está muy en boga lo que podríamos llamar neurodeterminismo, que es de lo que pensaba hablar en esta charla, y para eso elegí uno de los representantes actuales, para mí más interesantes, que presenta argumentos, digo, más allá de que uno esté de acuerdo o no, lo que tiene Robert Sapolsky, que es este autor, es que ha elaborado argumentos muy sólidos, muy sofisticados, basados en evidencia empírica. Yo creo que tanto si uno está de acuerdo con él como si no, es una lectura muy, muy recomendable, porque además de ser, digamos, una persona que trabaja en el campo de las neurociencias y demás, es muy buen divulgador. O sea, realmente es muy buen escritor, sabe comunicar muy bien las ideas y por eso me pareció un ejemplo contemporáneo para traer a colación, ¿no? Y mostrar justamente esto, como un debate que tiene siglos de desarrollo se vuelve a reelaborar a la luz de cuestiones contemporáneas, ¿no? Y de avances científicos actuales. Bueno, estos dos libros yo creo de Sapolsky son como los más representativos. Lo puedo compartir si a alguien le interesa. Bueno, cualquier cosa que mencione acá lo puedo compartir sin problemas, es bibliografía que tengo a disposición. Eh, pero bueno, ¿cuál es la idea de Sapolsky enunciada de manera, digamos, muy breve, ¿no? Bueno, Sapolsky es un determinista en sentido fuerte que va a sostener esta idea de que el libre albedrío es una ficción, una ilusión, y él va a decir, bueno, el comportamiento humano tiene causas que lo determinan y estas causas se dan en múltiples niveles, ¿no? Entonces él hace todo un recorrido en sus libros de, bueno, cuáles son esos condicionantes de la conducta humana, ¿no? Entonces dice, bueno, en el nivel inmediato tenemos la actividad de las neuronas del cerebro, a corto plazo van a ser estos pensamientos, los recuerdos, los estímulos sensoriales, pero también van a influir en el modo en que actuamos en nuestros niveles hormonales, la experiencia, el entorno que nos formó, la formación del cerebro en la adolescencia y en la infancia, que también fue influenciada por la interacción con nuestro entorno social y cultural, y ni hablar de la influencia que traemos a nivel genético y evolutivo. Entonces Sapolsky dice, bueno, en realidad si digamos, nos ponemos a pensar cabalmente todos los condicionantes que entran en juego a la hora de actuar, o a la hora de tomar decisiones o de tener los deseos que tenemos o las intenciones que tenemos, nos damos cuenta, dice Sapolsky, que no hay espacio para tener control sobre estas variables y que nuestro comportamiento es el resultado de todos estos factores, que son desde biológicos hasta ambientales, hasta sociales, hasta culturales, ¿no? Esto se los estoy enunciando de una manera muy breve, pero el autor es bastante exhaustivo en cómo presenta esta evidencia y cómo va haciendo este recorrido. Entonces, él lo que dice, él usa muy buenas imágenes, muy buenas metáforas, él dice, nosotros creemos que tenemos libre albedrío, recuperando un poco esta idea, ¿no? De Schopenhauer y también de Spinoza, porque estamos viendo los últimos 3 segundos de la película, básicamente. Él dice, nosotros sí, tomamos conciencia de cuáles son nuestras intenciones y cuáles son nuestras razones, y obviamos todas las causas previas que estuvieron ahí actuando para condicionarnos, ¿no? A tomar determinada decisión o actuar de un modo o de otro. Bien, acá yo les quería comentar muy brevemente que esta idea del neurodeterminismo, ¿no? El del neurodeterminismo es como una versión del determinismo que veníamos mencionando. El determinismo es más general, digamos, habla
de que estamos sujetos a leyes que nos determinan actuar de determinado modo, como las leyes naturales. El neurodeterminismo se enfoca más en los aspectos que tienen que ver con lo que ocurre en el cerebro a nivel neurobiológico, ¿no? Que básicamente lo que va a sostener es que nuestras intenciones y decisiones son el producto de esas estructuras y esa dinámica a nivel cerebral. Bueno, la gran revolución, por así decirlo, o digamos, un estudio que dio lugar a un debate infinito, les puedo asegurar que es prácticamente infinito lo que se ha escrito y lo que se ha teorizado y lo que se ha debatido sobre este caso, fue el experimento de Libet, muy famoso en la literatura, al menos que discute sobre estas cuestiones. Eh, Libet fue un neurocientífico que en el año 83 publica un artículo a partir de un estudio que hizo, que básicamente, dicho de manera sencilla, lo que él intenta mostrar en estos estudios es que cuando nosotros tenemos una intención consciente, por ejemplo, una intención de voy a tomar un vaso de agua en este momento, me voy a levantar de la silla para ir a ver el cielo, cuando se me forma la intención consciente, en realidad en el cerebro ya se inició la formación de esa intención y yo me hago consciente después. Pero la intención o la decisión, por decirlo así, de una manera entre comillas, ya la tomó el cerebro, ya se activó para, digamos, tomar esa decisión y el estado de conciencia viene después. Es como si yo tomara conciencia posterior a que mi cerebro ya se activó en una dirección o en otra o comenzó a formar la intención. Bueno, los detalles del experimento, por una cuestión de tiempo, no me voy a expandir acá, no lo voy a desarrollar en detalle. Obviamente es de acceso público, se pueden leer y demás, pero básicamente él, digamos, tomaba a los sujetos experimentales y los ponía frente a un botón, un tablero con un botón, y le decía, en cualquier momento que vos decidas apretar el botón, apretalo. O sea, no te voy a dar ninguna indicación más. O sea, cuando vos tengas la intención de apretarlo, vos simplemente lo apretás. Y a su vez, les decía, te voy a poner un reloj acá en la pared, un reloj muy preciso, y vos vas a tener que tomar nota, reportar cuándo te surgió la intención de apretar el botón. A su vez, lo que hacía el IBET era monitorear la actividad cerebral y monitorear cuándo comenzaba el movimiento de la mano para apretar el botón. Bueno, las conclusiones a las que llega justamente el IBET, no me quiero adelantar, eh, que básicamente la actividad cerebral que va a dar lugar después a la intención consciente, justamente inicia antes de que la persona sea consciente de la intención. O sea, que era posible predecir cuándo la persona iba a tomar conciencia de esa intención porque ocurría antes esa actividad a nivel cerebral. Bueno, este experimento dio muchísimo que hablar, la tinta que se gastó en función de discutir, debatir y demás, las implicaciones de este experimento es abrumadora, pero lo interesante también es ver que con nuevas tecnologías se hicieron réplicas de este experimento utilizando procesos de escaneo mucho más sofisticados y demás, y por ejemplo ha habido estudios que se les ponía, hacía elegir apretar uno u otro botón y midiendo la actividad cerebral se intentaba predecir qué botón iba a apretar el individuo antes de que él fuese consciente de qué botón iba a apretar y digamos, son sugerentes los resultados en términos de que han sido bastante precisos, ¿no? Bien, eh, toda esta serie de experimentos, digamos, iniciados por Libet, se han ido replicando y se han ido discutiendo, digamos, en la literatura, pero apuntan justamente a esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, en realidad la intención consciente, cuando yo tomo una decisión de manera consciente, esa conciencia aparece como un subproducto de algo que ya está haciendo mi cerebro previamente antes. Lo que pasa es que esa actividad cerebral que me lleva a formar una intención, yo la ignoro porque no está dentro del rango de la conciencia. Entonces, creo que soy libre porque formo la intención consciente y actúo en consecuencia, pero ignoro, se me escapa a la conciencia toda esa actividad cerebral que estuvo previa. Bien, en esta misma dirección, también lectura recomendada tanto para refutar o para compartir, ¿no?
Daniel Wegner también es un psicólogo y demás, pero que ha hecho muchos experimentos en esta dirección. Bueno, tiene esta tesis, ¿no? En la misma dirección que Libet, ¿no? De que lo que él dice es que la causalidad mental es meramente aparente. O sea que hay procesos inconscientes que tienen que ver con el procesamiento de la información que nos llevan a tomar decisiones, y en medio de todo ese proceso surge la toma de conciencia, ¿no? De la decisión. Pero es un producto más esa toma de conciencia, no es el resultado de una voluntad que se autodetermina a sí misma por causas libres y que es autónoma y demás. A mí lo que me interesa de este debate es ver cómo ideas que en un momento fueron planteadas en un sentido más abstracto se empiezan a cruzar de algún modo con evidencia empírica en una u otra dirección, y también me interesa la reflexión filosófica sobre esto porque obviamente se sabe desde la filosofía de la ciencia que ningún experimento es concluyente. O sea, yo creo no, pero una marca de la mala literatura de divulgación científica es cuando uno lee en esos artículos de divulgación, eh, un experimento demostró, cuando digan demostró, ya hay que levantar sospechas, ningún experimento aislado demuestra nada per se, sino que, digamos, el modo de trabajar en las ciencias que utilizan evidencia empírica es, bueno, acumular una serie, digamos, de estudios, de experimentos y de resultados que después hay que interpretar esos resultados, discutir las implicancias y demás. Pero es interesante ver cómo en realidad los problemas humanos son apenas un puñado, me parece a mí, o al menos las preguntas fundamentales o las preguntas que nos interesan, que se van de algún modo actualizando en cada época, ¿no? Y esto me parece un buen ejemplo de este tipo de debate. Pero bueno, a lo que concluyen estos autores deterministas son, en general, a esta idea de afirmar que el libre albedrío es una ilusión, que es una ficción y que hablar de libertad humana está totalmente injustificado. Bien, hay tres ideas de Sapolsky que a mí me interesan resaltar para discutir, que son muy polémicas. De hecho, es un autor que genera mucha polémica, ¿no? A partir de todo el análisis que él va haciendo y el recorrido de la evidencia empírica, va a decir, bueno, si no hay libre albedrío, o sea, si estos estudios nos llevan a concluir de que no hay libre albedrío, y esto es lo que me interesa, ¿no? De la charla, y entonces nuestras prácticas morales como castigar están injustificadas. O sea, el elogio y la gratitud en todo caso, cuando elogiamos a alguien o cuando condenamos moralmente a alguien, no es el reconocimiento de un mérito de esa persona o un desmérito, porque en realidad todas nuestras acciones están condicionadas. En todo caso, esas prácticas sirven para alentar comportamientos futuros, es decir, para influir causalmente. O sea, yo elogio a alguien para que perpetúe una conducta o castigo a alguien para aislar los daños que esa persona va a hacer o para tratar de inhibir ese tipo de conducta. Pero para Sapolsky lo importante es que si no hay libre albedrío, entonces las prácticas morales de juzgar, de castigar y demás están totalmente justificadas. La segunda tesis, que es muy polémica también, es que Sapolsky dice, si nosotros como cultura y como sociedad nos empezamos a desmontar esta idea del libre albedrío, es decir, nos deshacemos de esta creencia, eso va a llevar a una mejora de la vida humana. Esa va a ser la segunda tesis de Sapolsky. Lo que dice Sapolsky es, toma este ejemplo, por ejemplo, a la redundancia, del castigo a las brujas, ¿no? Siglos anteriores, se creía que si, la manifestación de lo que hoy conocemos como epilepsia, de los síntomas de la epilepsia, eran evidencia de que esas mujeres habían hecho un pacto con el diablo, ¿no? Que estaban endemoniadas a causa de un pacto voluntario. Entonces, ante los síntomas de epilepsia digamos, se ejercía la condena y el castigo, ¿no? Sobre estas personas. Entonces, Sapolsky dice, bueno, a medida que entendimos más sobre la causa del comportamiento humano, por ejemplo, entendemos que la epilepsia es una condición que no es voluntaria, hemos ido modificando esas prácticas. Entonces él generaliza este resultado, este es solo un ejemplo de los muchos que da, para decir, a medida que entendemos más sobre la conducta humana, nos vamos a ir dando cuenta de que en realidad
todas nuestras conductas están determinadas por causas neurobiológicas, ambientales, genéticas, y que en realidad nadie es libre de actuar de otro modo a como de hecho lo hace, ¿no? Y que eso para él necesariamente va a conducir a, ese es su optimismo, a una mejora moral de la sociedad. Después, si quieren, podemos hablar un poquito más de esto. Yo simplemente les enuncio la postura de él. De hecho, él señala que esto es un hecho, ¿no? Y también es interesante para discutir, que a lo largo de la historia, en términos generales, obviamente, las prácticas relacionadas con el castigo se han vuelto menos violentas. Que antes los castigos eran mucho más atroces, mucho más violentos, mucho más sádicos, y a medida que hemos avanzado culturalmente en la comprensión de la naturaleza humana, hemos ido disminuyendo o aplacando esos grados de violencia y horror que venían atados a los modos de castigar. Y lo que propone él, que es, obviamente esta es la parte positiva, entre comillas, positiva como propositiva, ¿no? ¿Cuál es su propuesta? Es, bueno, lo que deberíamos hacer, dice, es reemplazar nuestra idea de justicia retributiva. La idea de justicia retributiva es el que las hace las pagas, hay que castigar a quien ha cometido un acto porque fue responsable de ese acto y merece, la idea de merece, ¿no? Merece ser castigado por un modelo que él va a llamar un modelo pandémico. O sea, a mí me pareció también interesante para discutir y para pensar, porque lo que él señala, siguiendo en esta línea que estamos conversando hoy, ¿no? De las bases neurobiológicas de nuestras conductas morales, él señala que la inclinación humana hacia la justicia retributiva, como se basa justamente en el placer que nos genera castigar a otros cuando creemos que cometieron un acto malo o inmoral. O sea, el castigo hacia otros, a los que condenamos moralmente, genera una activación de los circuitos dopaminérgicos en el cerebro, que son grandes sistemas, digamos, de recompensa. Obviamente, esos circuitos que nos llevan a tener placer cuando castigamos tuvieron una función evolutiva, adaptativa, tuvieron que ver con la evolución de, digamos, de nuestros principios y nuestras prácticas morales y demás. Pero el punto de Sapolsky es que no hay modo racional de defender la justicia retributiva, que no tenemos argumentos racionales, que básicamente tenemos una justicia retributiva porque está muy atada a lo biológico, a lo que justamente nos genera placer y lo que nos genera justamente esta sensación casi fisiológica de placer que tiene que ver con la activación de estos circuitos. Pero que justamente para él una evolución en términos de racionalidad, sensatez, moralidad, debería llevar a que pensemos otro modelo en el cual basar nuestras prácticas, va a decir, morales y legales. Esa va a ser la propuesta de Sapolsky. Bueno, ¿cuál va a ser este modelo que él propone? Es pensar el castigo y las prácticas asociadas a él, al castigar y condenar, bajo el mismo modelo en que pensamos el tratamiento de los individuos infectados durante una pandemia, ¿no? La idea sería la siguiente. Eh, Algunos individuos durante una pandemia son peligrosos porque padecen de una enfermedad que afecta a otros. O sea, si yo estoy infectado con un virus, el relacionarme y el estar inserto en la sociedad y vincularme con otros representa un riesgo para los otros. O sea, yo represento un riesgo para mis semejantes, pero representa un riesgo sin ser culpable de ello. O sea, no soy culpable de ser un riesgo, simplemente es una condición que me tocó. Entonces, el modelo de pandemia sería, bueno, a esos individuos que por las causas que sean son peligrosos para la sociedad o generan un daño o impiden la articulación social, hay que aislarlos, hay que buscar medidas para justamente aislarlos, como por ejemplo, no sé, el encierro o ponerle sanciones, etcétera, etcétera, depende de cada caso, pero no basada en la idea de merecimiento, no porque se lo merezcan, porque son responsables de lo que hicieron, ni por un ideal retributivo, es para neutralizar los efectos negativos que pueden causar en la sociedad. Entonces, podríamos decir así, lo que él propone es una ética consecuencialista, es decir, evaluar nuestras prácticas de castigo por sus consecuencias.
sin remitirnos, digamos, a la idea de que somos libres de actuar como actuamos y que si actuamos de determinada manera podríamos haber actuado de otra. No, para él la conducta humana está toda condicionada. Pasa que algunos deben ser castigados o aislados por los efectos negativos que van a causar en la sociedad y en el comercio con otras, en el comercio humano, ¿no? De las relaciones humanas con otros. Bien, esa sería la idea de Sapolsky. Y para terminar, ya voy redondeando, lo que yo les quería acercar para poner en diálogo, esto no pretende ir en una dirección de establecer conclusiones fuertes, sino justamente abrir al debate, las ideas de un autor que se llama Peter Strawson, que es del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, un autor inglés, eh, que a mí me parece interesante recuperar las ideas de Strawson para ponerlas en discusión con posturas como la de Sapolsky que acabamos de ver, ¿no? Bien, Strawson, bueno, como ya les dije, es un filósofo británico que escribió un artículo que para mí está realmente es muy interesante, que se llama Libertad y Resentimiento. Eh, y básicamente la tesis de Strawson es que nuestras prácticas que tienen que ver con el castigo o con el halago a otros, y que nuestra noción inclusive de libertad no tiene nada que ver, va a decir Strawson, con si el mundo está determinado o no. O sea, no tiene nada que ver con una tesis metafísica acerca de cómo es el mundo. Dicho de otra manera, todas estas tesis acerca del neurodeterminismo, de si la conducta está o no condicionada y demás, es totalmente irrelevante para Strawson para justificar nuestras prácticas morales. Es decir, tiene sentido y es legítimo seguir considerándonos responsables moralmente por nuestras acciones, independientemente de si estamos determinados o no. Ese va a ser el planteo que me resulta interesante introducir acá de Strawson. Bien, les voy a contar cuáles son muy brevemente sus ideas principales. Eh, la pregunta con la que va a partir Strawson en su artículo es si los conceptos de obligación moral, de responsabilidad, nuestras prácticas asociadas a ellos, como, bueno, castigar, aprobar o elogiar, si quedan o no injustificadas si el determinismo es cierto, ¿no? Eh, Él va a dividir la pregunta en dos partes, va a decir, una pregunta más normativa, es decir, ¿deberíamos abandonar esas prácticas si descubriéramos que estamos determinados? Y una pregunta más descriptiva, que es, ¿qué pasaría efectivamente si descubriéramos que estamos determinados a actuar? ¿Esas prácticas perderían su peso y terminarían diluyéndose? Bueno, como vimos antes, Sapolsky va en esa dirección. Él va a decir, si el determinismo es cierto, tenemos que considerar injustificadas nuestro concepto de responsabilidad moral y demás. Bien, para esto hace toda una elaboración teórica, Strawson, de las cuales yo les traigo apenas algunas de sus tesis principales. Él va a analizar lo que él va a llamar actitudes reactivas. ¿Cuáles son esas actitudes reactivas? Bueno, son esas actitudes que están cargadas como de afecto y de emoción hacia otros que tienen que ver con, él va a considerar la gratitud, cuando yo siento gratitud acerca de la acción de alguien, y el resentimiento, es decir, cuando yo siento enojo. No es que sean las únicas, pero las va a tomar como paradigmas, ¿no? Eh, Él dice, bueno, en realidad esas actitudes hacia otros no las tomamos hacia sus conductas, sino que tomamos esas actitudes en función de sus intenciones. Es decir, yo me enojo con alguien no por lo que hizo, sino porque yo asumo que esa persona tuvo intención de hacerme el mal, o me siento agradecido con alguien, no cuando hace algo sin querer, simplemente cuando considero que esa acción favorable hacia mí la hizo de manera, digamos, adrede. Bueno, él va a decir, estas prácticas regulan todas las relaciones humanas, o sea, estas actitudes, es interesante porque dice, también las tenemos hacia nosotros mismos cuando nos sentimos culpables o nos sentimos orgullosos, no solo las tenemos hacia otros. Dice, pero a veces hay circunstancias en la vida humana en que nosotros las suspendemos, como que quedan en suspenso, pierden, digamos, su aplicación. Es cuando, por ejemplo, nos enteramos de que una persona no hizo algo a propósito, entonces decimos, no fue intencional.
Entonces, suspendemos esas actitudes reactivas y pasamos a tener lo que él va a denominar actitudes objetivas. Entonces, estas diferencias entre actitudes reactivas y objetivas es lo que más me interesa del pensamiento de Strawson. Él dice, bueno, a ver, ¿cuándo suspendemos estas actitudes humanas reactivas hacia otros? Bueno, o cuando averiguamos que no hubo intención detrás del acto, o cuando averiguamos algo de esa persona, entonces suspendemos la actitud reactiva hacia él. No sé, suponemos que cuando sabemos que esa persona estaba bajo el influjo de determinados estupefacientes, o cuando averiguamos algo acerca de la constitución psíquica de esa persona, que hace que no pueda actuar, digamos, de otro modo. Bueno, en esos casos suspendemos como excepción esas actitudes morales, ¿no? Actitudes reactivas hacia esa persona. Bien, entonces él hace esta contraposición, ¿no? Cuando yo tengo actitudes reactivas hacia la persona, lo que hago es reconocerlo como un sujeto racional y moral, cuyo comportamiento es susceptible de ser evaluado, enjuiciado, aprobado. Por ejemplo, cuando perdonamos a alguien o cuando nos enojamos o cuando sentimos gratitud. Pero lo importante para él es que estas actitudes implican un reconocimiento del otro como un par, como un igual. O sea, si yo me enojo con alguien o si yo siento gratitud, lo estoy reconociendo como sujeto moral. Tienen esa importancia. En cambio, cuando la actitud objetiva, propio de la actitud objetiva, que sería lo opuesto, es cuando trato al otro como alguien a quien hay que o tratarlo, o curarlo, o entrenarlo, o evitarlo, o sea, como alguien a con quien lidiar. Y que básicamente la actitud objetiva tiene que ver con buscar las causas de su comportamiento. Entonces trato de averiguar las causas. Esa persona se comporta así porque, no sé, tenía justo un tumor cerebral que le impedía tomar determinadas decisiones, o un padecimiento psíquico, o estaba bajo el influjo de una droga, ¿no? Entonces, las actitudes reactivas, la importancia que le va a dar Strawson, lo que va a decir es muy difícil suspenderlas por mucho tiempo. O sea, como excepción podemos suspenderlas, pero el impulso humano siempre es volver a tratar al otro como un sujeto de responsabilidad moral al cual evaluamos el comportamiento, ¿no? Eh, y, y la tesis, ya para ir terminando, entonces una de las últimas ya diapositivas para que nos quede tiempo, de Strawson es que no hay una justificación ni externa ni instrumental de nuestras prácticas morales. O sea, no es que las mantenemos porque nos sirven para algo, como un instrumento para. Básicamente lo que dice Strawson no es que tenemos este tipo de actitudes hacia otros porque tenemos una creencia metafísica acerca de si el mundo está o no determinado. No, va a decir, estas prácticas expresan quiénes somos, o sea, son constitutivas, por así decirlo, de nuestra naturaleza humana. Entonces, como no están sostenidas sobre una creencia acerca de cómo es el mundo, acerca de cómo funciona el cerebro, sino que tiene que ver con cómo nos reconocemos los unos a los otros en sociedad, cómo vivimos, cómo nos tratamos, la verdad del determinismo no puede ni refutarlas ni justificarlas, porque no están basadas en una creencia acerca de cómo es el mundo. O sea, está esta idea en Strawson de que las prácticas morales, incluido el castigo, expresan quiénes somos, o sea, son expresivas de nuestra naturaleza y no son el resultado ni de un cálculo instrumental, no las sostenemos porque sirvan para, ni son el resultado de una teoría que adoptemos acerca de efectivamente cómo es el mundo. Si el mundo es determinista o no es totalmente irrelevante. Bien, y para terminar y ya para dejar el espacio a las preguntas, a mí lo que me dispara todo este debate es, bueno, pensar, cómo nos relacionamos con la evidencia empírica y con la explicación de la conducta humana, que cada vez es más sofisticada y cada vez creo yo que vamos ganando una comprensión más profunda acerca de qué factores interfieren y van condicionando y le van dando forma a nuestro comportamiento en muchísimos niveles, tanto a nivel evolutivo, genético, ambiental, cerebral. Eh, entonces yo, digamos, lo que proponía acá, lo que quería traer al debate, me parece una idea muy de discusión muy actual es, bueno, hay un camino medio, o sea, hay una forma de encontrar una vía media entre lo que propone Strawson diciendo
ese conocimiento es irrelevante, a lo que propone Sapolsky, que dice, ese conocimiento nos tiene que llevar a desechar y a considerar injustificados nuestros conceptos morales. Bueno, a mí me parece sí interesante esta idea, esto ya es la opinión personal, me parece muy lúcido de Strawson decir, bueno, las prácticas morales expresan nuestra, ¿no? De regular y de constituir el modo que nos relacionamos con otros, y tiene mucha razón al decir que no son prácticas que se sostengan sobre ideas metafísicas, ¿no? Pero sí me parece interesante qué nos puede brindar las neurociencias y las ciencias del comportamiento para ir de algún modo puliendo, yo creo que hay un progreso en ese sentido, puliendo nuestros modos de enjuiciar a los otros, de condenarlos, nuestras prácticas, digamos, morales y en general. Me interesa no la idea de que hay que reestructurarla desde cero o de manera radical, pero sí yo creo que siempre va a ser un aporte conocer más sobre la conducta humana y sus causas para ir de algún modo refinando, reajustando o matizando esos modos, ¿no? De relacionarnos con otros y de reconocerlos como pares y de sostener nuestros conceptos éticos, morales y nuestras prácticas justamente legales. Bien, eso a modo de cierre. eh, Muy bien, muchas Escucho, Leo, gracias preguntas. a Yelén por este. Nos metiste en un tema este, bien complejo y tenemos ahí unos 10 minutos, 15 a lo sumo. Ajá. Así que si alguien, ya veo que ahí alguien va anotando, pero siempre meto yo primero mis breves comentarios de temas que he escuchado varias veces, pero que no son campo de mi estudio, ¿no? Eh, pero sobre todo, obviamente que me resulta más desafiante lo que dice Sapolsky, ¿no? Que lo que dice Strawson, al menos a mí por mi formación y tal. Pero sí, la pregunta es, si él propone que se puede pensar otro modelo, ¿no? No está ahí rompiendo su propia cuestión de que estamos determinados, o sea, pues, si podés pensar otra cosa, esa sería una, ¿no? Y la otra que, bueno, que ahí sí quizás yo puedo tender a acercarme un poco más a su pensamiento y decir, bueno, sí, estamos determinados por nuestro propio cuerpo, ¿no? Nuestra propia masa física, ¿no? Que, que nos determina con determinadas cualidades a cada uno distintos. O sea, vos no te podés escapar, o sea, no, te podés escapar de todos lados, menos de... No tenés libre albedrío para dejar de ser vos, salvo que te suicides, ¿no? Y entonces, pero dejarías de ser todo, ¿no? En ese sentido, digamos, sí, estamos determinados por lo que somos. Ahora, a partir de eso, uno puede cambiar. Y de hecho, él mismo ahí está proponiendo. Si se puede pensar otro modelo, quiere decir entonces que no estaríamos determinados. Solamente tiro esas dos porque tenemos poco tiempo y vamos a la de los otros participantes, así. Bueno, gracias Alejandro por las preguntas y por las inquietudes. A ver, yo creo, coincido con vos en la pregunta, no, no es que tenga una respuesta, pero creo yo que este tema de que todo autor que defiende una idea determinista fuerte entra en una suerte de paradoja o de contradicción, porque si yo escribo un paper o escribo un libro haciendo una propuesta, es, digamos, natural quedar expuesto a la objeción de, bueno, ¿cuál es el sentido de proponer un cambio o proponer algo si tenés la convicción de que estás determinado, ¿no? Yo creo que no, de esa paradoja no se puede escapar de algún modo, más que diciendo, bueno, su propuesta y su idea también está determinada, digamos, dentro de su constitución a ser de algún modo desarrollada. No, digamos, lo que él diría es, fíjate que él tiene este enfoque en concentrarse en cómo generar otros efectos, ¿no? Cómo, digamos, modificar
ciertas prácticas para que tengan efectos diferentes de los que tendrían nuestras prácticas anteriores. Es una ética y un enfoque siempre consecuencialista, ¿no? A partir de los efectos. Él dirá, bueno, mi idea, mi propuesta, si llega a llevar a cabo y si realmente esto se vuelve efectivo, este modelo y se implementa, va a ser parte de la cadena causal de acontecimientos del mundo que conllevan a ese cambio y uno de esos eslabones de esa causa fueron que se me ocurra esta idea y no otra y no a otra persona. Pero sí, esa es una objeción a la que quedan expuestas todos los autores de deterministas. Hay una suerte de chiste, que no es un chiste, no es gracioso, pero ilustra esta ocasión del determinista diciendo que él es determinista porque quiere y el que defiende el libre albedrío diciendo que él defiende el libre albedrío porque no le queda otra opción, ¿no? Bueno, básicamente es una objeción a la que sí, obviamente está expuesto Sapolsky, que se ha hecho en la literatura, que surge siempre en estos debates. Eh, simplemente, Supongo ¿sí? además que, por acá hay un tema quizás interesante que o sea, me iba pasando mientras vos ibas hablando, es decir, Mm, eh, determinismo no es sinónimo de quietismo o de falta de evolución, es lo que dice, bueno, las cosas cambian y tal, pero porque ya vienen, o sea, vienen de un lugar que no sabemos, finalmente, porque, ¿no? sí, ¿Qué se dan las cosas, ¿no? sí. Ujú. Sí, sí, tal cual. O sea, como el determinismo, gracias a muchos autores que defienden este determinismo, dicen, bueno, estamos determinados, pero lo ignoramos, ignoramos nuestras determinaciones. Entonces, hacemos como sí. Yo cuando toco este tema en clase me gusta citarles una película que, bueno, mis alumnos generalmente no la vieron, pero la película argentina La suerte está echada. Hay un personaje que a mí me gusta mucho, que es un profesor de tango, que el protagonista va a verlo para aprender a bailar tango porque quiere sacar a la mujer, a bailar a la mujer que le gusta que baila tango, ¿no? Eh, y el profesor de tango le dice, mira, dice, yo soy determinista, o sea, es un personaje determinista, y a mí me gusta mucho el fútbol. Dice, pero los domingos me la paso encerrado acá en la tanguería y dando clases, entonces yo no puedo ver el partido los domingos lo grabo, o sea, en la época VHS, ¿no? Grabo el partido. Y cuando yo llego a mi casa a la noche, me pongo a ver el partido, que obviamente el partido ya se jugó, pero yo ignoro el resultado. Entonces, como yo ignoro el resultado, estoy alentando al equipo, lo estoy arengando, estoy maldiciendo, estoy gritando el gol con toda la emoción, porque yo desconozco cuál es ese resultado final. Entonces, no puedo suspender, digamos, esas actitudes. Entonces, bueno, el profesor de tango dice, la vida es lo mismo, dice, si vos vas a seducir o no a esa mujer, eso es algo que ya está determinado, o sea, digamos, va a ocurrir o no va a ocurrir, y vos no sabés cuál es ese resultado. Por lo tanto, aprendé a bailar, sacala a bailar, intentá y fíjate si dentro de la cadena de causas y efectos de ese evento estaba o no. Me parece un muy buen ejemplo para mostrar eso que decías vos, que no conduce al quietismo. Es como, bueno, nosotros sí, estamos determinados, pero determinado no significa predictibilidad. O sea, que haya una cadena de causas y efectos que determina todo lo que va a ocurrir, no significa que tengamos la capacidad de comprender y conocer todas las variables para predecir lo que va a ocurrir. Entonces, frente a esa ignorancia, bueno, comportémonos como sí, y hagamos propuestas y pensemos cómo mejorar nuestras prácticas y etcétera, etcétera, porque en definitiva desconocemos y ese pensamiento es parte de la cadena de causas y efectos que va a conducir al futuro. Digo, es una posición obviamente muy contraintuitiva y polémica, me parece en principio interesante para jugar un poco. Bien, ahí te dejo Eh, con contestar alguna de las sí, preguntas que tenés en 5 minutos. Ya sé que es demasiado pedir, pero bueno, elegí. no, intentamos responder algunas, perdón si no voy a abarcar todas, obviamente. Me preguntan acá si queda grabada la clase, sí, tengo entendido que sí, Sí, que sí. queda grabada y va a ser subida. Acá Sergio menciona, Sergio Gutiérrez, el caso de los dos gemelos y lo, pregunta qué dice Sapolsky al respecto. Sí, ese es un caso muy conocido en la literatura, que se han hecho experimentos con gemelos separados al nacer y en parte se ha visto que han tenido muchísimas más coincidencias
a partir de compartir, digamos, los genes, de lo que se esperaría, habiendo sido criado en ambientes y en contextos muy diferentes, y usualmente se lo usa para matizar un poco la tesis de que el ambiente lo es todo, ¿no? De que todas las causas que nos determinan tienen que ver con lo cultural y que la biología sería irrelevante. Bueno, justamente Sapolsky sí, retoma estos casos porque sus niveles en los que él explica cómo se da el determinismo, incluye el nivel genético también. Él dice, estamos tanto, es una interacción, nuestras determinaciones son una interacción entre genes, entre el ambiente, entre la crianza, entre el contexto cultural, o sea, él dice, los científicos que han trabajado en una sola línea tienen más tendencia a crear el libre albedrío porque se le escapan las demás dimensiones, ¿no? Pero cuando aparecen personas como él, que él dice tener experiencia de investigación en varios de estos aspectos, dice, uno se va dando cuenta que va quedando acorralado, de que cuando uno empieza a tener en cuenta todos los niveles de determinación, la maniobra para introducir el libre albedrío se va volviendo complicada. Así que obviamente la dimensión de la determinación genética entra en juego en el planteo de Sapolsky eh, como un nivel más en el cual nuestra conducta está condicionada, está causada, ¿no? Sigo leyendo alguna pregunta más que me quede. Eh, acá, bueno, una que tomo esta pregunta que tiene que ver con el liberalismo, dice Leonardo. La leo. Para el liberalismo, como filosofía política, tampoco es tan importante si estamos determinados o no. Si libertad es poder actuar en ausencia de coerción, entonces la existencia de una causa natural y autogenerada sería otro asunto, ¿no? Sí, a mí me interesa también este debate con el liberalismo, y me sirve esta pregunta como disparadora para hablar de estos dos sentidos de libertad, muy brevemente, porque yo creo que en todo caso, en el planteo político, cuando pensamos qué sistema de, digamos, de organización de la vida en común va a hacerle más justicia a nuestras libertades, sí me parece importante distinguir la libertad política de la libertad en el sentido metafísico o individual. O sea, yo creo que por más que digamos, no creamos en el concepto de free will y demás, sí tenemos que apuntar a tener sistemas de organización social en que no haya una coerción sobre la vida, una coerción desmedida e injustificada sobre la vida de los individuos. Entonces, en ese caso, lo que le importa al liberalismo es eh, que lo que sea libre sea el sistema en su totalidad, el sistema de organización política o el sistema de organización estatal, y ese sí es un concepto de libertad que me parece importante definir. Hay un autor, List, que habla de que justamente dice lo mismo, dice, la libertad que nos interesa desde el punto de vista político no tiene nada que ver con el neurodeterminismo ni con todas estas tesis. Pero me parece importante hablar de esto porque a veces se habla de la libertad como un concepto unívoco. Y me parece importante poner sobre la mesa, bueno, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿De libertad política? ¿De libertad de un sistema de organización social? ¿O de libertad en el sentido de que tenemos una voluntad que se autodetermina de la nada a tomar decisiones? Son niveles de discusión distintas y me parece súper importante este comentario y resaltarlo, ¿no? No sé. Acá me pregunta Alex, por ejemplo, una más, no sé si tenemos tiempo, la última. Sí, sí. Digamos, cinco ¿Cómo minutos podemos, más tenemos. bien, cómo construir una noción de responsabilidad ética que reconozca los condicionamientos biológicos? Eh, eso es una pregunta que a mí me interesa mucho en lo personal. Yo creo que, o sea, no tengo ninguna respuesta contundente para esto, sí tengo, por suerte, por la profesión, pensadores que me acompañan a pensar esas cosas y que me sirven como herramienta. A mí me gusta mucho una idea, por ejemplo, de Schopenhauer, que lo que él dice es, eh, nuestras acciones son expresivas, son expresión de quiénes somos, de nuestra voluntad. Y aunque nuestra voluntad no sea libre, en el sentido de que no podemos querer lo que queremos, ni no querer lo que queremos, sí somos plenamente responsables de nuestras acciones, porque nuestras acciones tienen su fuente en lo que somos nosotros. Entonces, él intenta construir una idea de responsabilidad en la cual responsabilidad es responder.
básicamente la raíz latina de responsabilidad es esa, ¿no? En la que yo debo responder por lo que hago, porque eso es ser una persona. Yo debo responder ante mí mismo y ante los otros por mis acciones. Y me parece que ese concepto se puede salvar sin adherir a la tesis de que la responsabilidad tiene su origen en una libertad totalmente autodeterminada de la nada. Yo en eso no estoy de acuerdo con Sapolsky, por ejemplo. Yo creo que se pueden disociar esos dos conceptos. Es un debate enorme y muy complejo, pero hay autores que van en esa dirección y me parece que tienen ideas interesantes para desligar el concepto de responsabilidad moral y de agencia y desvincularlo de una tesis metafísica fuerte acerca de que esos conceptos requieren la no causación absoluta de nuestras acciones. Bien, bueno, Ahí por la gracias duda, por mientras lees una pregunta más, alguien pregunta si se envía la grabación. La grabación luego va a ser subida al canal web del, del centro Freeman Higher. Ustedes se meten ahí en la página de la universidad, van al centro y ahí hay un canal de YouTube donde se van subiendo, a veces cada 10 días, esperen un poco y ahí pueden encontrar la presentación. Y ahí sí te damos para la última, ya abusando de tu tiempo. Hoy hubo mucho, el tema es complejo y hubo muchas preguntas sin poder contestar hoy, así Sí, que perdón, lo lamentamos, pero no es por falta de voluntad, sino por falta de tiempo, en este caso. totalmente. Sí, sí, totalmente. Bueno, acá me preguntan qué papel juega el azar en el determinismo. Bueno, ese también es un tema metafísico. No me metí demasiado en eso, pero los autores que creen que el mundo no es determinista, eh, algunos abogan porque en el mundo hay lugar para el azar, es decir, para ocurrencias de acontecimientos que no estén determinados de manera, digamos, unívoca, de manera firme, ¿no? Lo que pasa que acá se hace un barro, obviamente no me voy a meter en 2 minutos en esto, pero acá se hace terrible lío con esto cuando se empieza a mezclar, por ejemplo, con ideas provenientes de la mecánica cuántica, porque muchos filósofos o personas que no son expertas en el tema de mecánica cuántica, como es mi caso, que no soy experta, pero he charlado con físicos expertos en teoría cuántica, afirman que la mecánica estadística también es determinista. O sea, que no, que el hecho de que el azar sea parte, digamos, del mundo, eh, no implica que los acontecimientos tengan una libertad, por así decirlo, de variar o de ocurrir de otro modo como efectivamente ocurren. No hay contradicción entre esos dos paradigmas. Pero bueno, simplemente se los tiro así como titular, sería imposible desarrollarlo en este punto, ¿no? Sí, ya sería seguir hablando. Bueno, este tema es porque cada uno además tiene su opinión y su vivencia. Ahí hay, Sí. Ujú. dentro de las preguntas que había muy interesantes, hay esa mirada, alternativa. Así como yo tiré la mía, que soy un ignorante de todo esto, pero he leído, no sé, en algún momento no pude evitar pensar en el famoso libro de Weber sobre la ética protestante y el espíritu del Sí. capitalismo, donde ahí los calvinistas que son predeterministas, Ujú. están diciendo, bueno, ¿y cómo sabemos, no? Esta predeterminación si nos lleva al cielo o si nos lleva al infierno. Pero bueno, ya era abrir otro Sí, panorama, muchísimo más grande. Y esto es interesante, estoy leyendo ahora el libro de la historia del cristianismo de Paul Johnson y claro, en el primer momento está todo este debate, siempre está el debate del libre albedrío, ¿viste? Si sí, Dios te creó de una manera, bueno, esa es parte de la cuestión, y si ya estoy predeterminado, hago cualquier cosa, total, yo no soy responsable, que era sí, ahí una de las preguntas que alguien ponía de esto de decir, asociaba ahí a Zaffaroni con estas teorías no punitivas y tal, ¿no? O sea, porque era algo que yo anoté, bueno, si entonces yo no tengo libertad, no soy responsable. Y si no soy responsable, no me tienen que castigar, ¿no? En todo caso. sí, 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 tal cual. Todo lo medieval también es un tema que atraviesa.
y lo de Weber y demás también estaba presente, obviamente, ¿no? Bueno. Como, en fin, es infinito. Para otra charla más adelante. Y Acá, sí, ¿por qué no? La podemos seguir en porque otra. esto más que una charla debe ser un curso seguramente en algunos que das vos, o un seminario de varias reuniones. Pero Ujú, bueno, como había puesto ahí otra participante que ya se retiró, dice, bueno, lo importante es que nos quedamos siempre pensando algo, ¿no? En cada una de estas charlas, lo interesante es, esa es la idea de fondo, ¿no? De esto. En este seminario que se llama Historia y Libertad, y que sí creemos en la libertad y en el libre albedrío, ujú. este, así que te agradecemos mucho tu tiempo, Ayelén, por haber venido a compartir tus conocimientos amplios sobre estos temas para desafiarnos a pensar y bueno, te vamos a convocar en el futuro y al resto les agradecemos haber participado, haber venido, haberse quedado un tiempo más hoy y nos vemos en la próxima reunión. Dentro de 2 semanas va a estar el profesor Corbacho hablando con nosotros. Ahí en la web tienen toda la información de quién va a venir y qué tema va a ser. Así que saludo para todos. Nuevamente, muchas gracias a Yelén Gracias a por tu ustedes y a tiempo vos, Alejandro. Nos y nos vemos vemos. en la próxima. Bye. Adiós.